que se había inventado el gran juego llamado ajedrez. Cuando nombró esta palabra, ¿Joyas? Sí. ¿Todos tus castillos? ¿Todos tierras? Todo. Todo y todo. ¿La corona del rey y el sillón del rey? Todo lo que queráis. ¡Ah! ¿Por una partida de ajedrez? Por una. ¡Oh! Bien, bien. Solo los tenéis que ganar. lástima, tenía que haber aprendido a jugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contra 14 por lo menos. Aquí he contado yo. Vamos, de 2 en 2. Empecemos la partida. No tienen ni idea de lo que hace. Mira, mueve el peón adelante. Es el observador. Este peón hay que moverlo porque si no nos lo van a comer. Pues se lo comen. No podemos comer. Vamos a adelantar y a ver qué hacen ellos. Anda, fíjate. La estrategia es Seguir pensar avanzando. y jugar. Pues habrá que seguir avanzando. Háganlo. Se trata de ser observadores. Una sola. ¿Visto, no? ¿Habéis visto al peón? Tienen miedo de perder ese peón. Vamos a amenazárselo. Nunca se darán cuenta de que no es bueno. Aymar, mueve un peón hacia adelante, una casilla solo, para amenazar su peón. A ver con qué estrategia juegan. Ese peón, una hacia adelante. Cosa más compleja, le hemos amenazado y no nos lo come. Y ahora nos deja y ahora nos amenaza nuestro peón. Aymar, ¿qué cosa fácil ves? Nosotros solamente vamos a ser observadores. Muy bien. Mover este peón a este. Porque la defensa del rey Fuera. se está rompiendo. Se está rompiendo. Vamos fuera del tablero. Eso es. Pero primero vamos a atacar porque ese peón va a ser el de la defensa del rey. Casi en la mar. Nos han cogido un peón. No pasa nada. No pasa nada. ¡Mira! ¡Nos han regalado! ¡No! ¡No! Vamos a empate a peones. Vamos a intentar ganar un peón más. Vamos a comer el peón del rey. Amenazando a la dama, que no sobra fuerza porque este salta mucho. Y lo llevamos hasta F3. Y entonces ya empezaremos a atacar sobre su rey. Vamos a ver, ¿qué está por aquí? Llevarla a la negra. Pues bueno, ¿quién se quiere mover ese caballo? Venga, alguien que lo haga. Yo no sé muy bien. A ver, ¿cuántos saltos tenemos? Bueno, solo dicen que van a ganar, pero no que ya hayan ganado. Nosotros, por si acaso, si nos toca jugar, nos toca a nosotros, ¿no? Con las piezas negras. ¿Qué han hecho ellos? Es decir, con el caballo que estaba en el centro. No quieren perder, no quieren perder. Pero están condenados a perder. Solo tienen movimiento. Entonces le quitamos el alfil. A ver, ¿a dónde se va?